26 de julio del año 2021, fecha gloriosa de nuestra historia. Hace 68 años, un grupo de jóvenes martianos asaltó a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, una generación decidida a no dejar morir el apóstol en su centenario y a defender la dignidad de todos los cubanos. En su cuenta oficial en Twitter, usted lo tiene en pantalla, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó en horas de la mañana: sobre sus hombros el rombo rojinegro, memoria entrañable de aquel día en que encabezó la entrada de su generación en la historia de Cuba y del siglo XX. Al aniversario 68 del Moncada, ponle corazón. En otro tuit destacaba el mandatario en horas de la mañana: felicidades cubanos todos, gracias amigos queridos del mundo, ya es 26. Reitero mi llamado a la paz, al trabajo, a la unidad y a juntos avanzar. Mi Moncada es hoy. Y con esta memoria, con esta recordación, tributo a esta jornada gloriosa de nuestra historia, comenzamos el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia la intérprete de lengua de señas, Marilei Repilado, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que escuchan la información, uniéndonos al orgullo, al honor por un aniversario, el 68 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y que realmente marcó un hito en la historia de nuestro país, que ya de ahí no hubo momento hasta que triunfó esta revolución. Nos unimos a la felicitación en un día tan memorable como hoy. Y un día como hoy hubiéramos querido tener para nuestro pueblo, para nuestra revolución, unos mejores indicadores, pero todavía no hemos podido alcanzar esa cifra, pero lo lograremos un poco más adelante. El día de hoy, como ya había medio que informado, con un número elevado de fallecidos todavía, 66 en nuestro país, de las provincias de Ciego de Ávila, nuevamente una cifra elevada, 26 fallecidos con la enfermedad; del municipio de Ciego de Ávila, la cifra mayor, 15, de Morón 8, de Baraguá 2, de 1 de enero 1 en este caso. En el caso de La Habana fallecen 10 personas, de Centro Habana 2, de Playa 10 de octubre, Guanabacoa, Plaza de la Revolución, Marianao, Arroyo Naranjo, Cerro y Boyero, un fallecido en cada uno de estos municipios. La provincia de Matanzas, 6 fallecidos, de los municipios Cárdenas y Limonar, 2 de cada uno, y Martí Jovellanos, 1 de cada uno. Fallecen 5 personas con COVID en la provincia de Camagüey, 4 del municipio de Camagüey y 1 del municipio de Florida. En la provincia de Guantánamo fallecen 5 pacientes también, 4 del municipio de Guantánamo y 1 de El Salvador. En Cienfuegos fallecen 3 personas con COVID de los municipios Cienfuegos, Lajas y Palmira. En Granma fallecen 3 personas, 2 del municipio Río Cauto y 1 de Cauto Cristo. En la provincia de Holguín fallecen 2 personas del municipio de Holguín. En Santiago de Cuba fallecen 2 personas de los municipios de Santiago de Cuba y Songo La Maya. En la provincia de Pinar del Río, el paciente que fallece del municipio Consolación del Sur. En la provincia de Mayabeque fallece el paciente de Melena del Sur. En Villa Clara, un paciente fallecido del municipio de Santa Clara, y en la provincia de Las Tunas fallece un paciente del municipio de Las Tunas. Por grupos de edades, nuevamente, el comportamiento agresivo que está teniendo el virus, el comportamiento con una virulencia incrementada que está teniendo, pues hace que fallezcan 7 personas menores de 50 años de edad y 8 personas entre 50 y 59 años de edad, que podemos darnos cuenta que estamos hablando de edades jóvenes de la vida.
y de esta forma fallecen 15 personas con 60 años y menos de edad. Es verdad que al tener más casos, al tener más fallecidos, pueden pasar estas cosas, pero es que realmente no es el comportamiento que vimos en los primeros meses de la pandemia en nuestro país y en el mundo. Fallecen de 60 a 69, 12 personas, de 70 a 79, 21 personas, y de 80 a 89 fallecen 14 personas. Lamentablemente, todos los fallecidos se lamentan mucho, pero cuando estamos hablando de 4 personas de más de 90 años, sabemos lo que significa para la familia. En resumen, fallecen de 70 años y más, que siempre mencionamos lo riesgoso de este grupo de edad, 39 personas, que son el 59,1% de todos los fallecidos ayer en nuestro país. El sexo masculino sigue predominando en el número de fallecidos, 43 de los 66 que fallecieron, y de las comorbilidades, como siempre mencionamos también, se repiten las que ya nuestra población conoce. La hipertensión arterial en 51 de los fallecidos, la diabetes mellitus en 29, la cardiopatía isquémica en 15, la obesidad, que pasa una mala jugada con 7 pacientes fallecidos, y de las particularidades que se ven, 4 de las personas que fallecieron pues no tenían antecedentes de ninguna enfermedad. Podemos decir que eran personas sanas hasta ese momento. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cardiovascular, la enfermedad renal crónica, la cerebrovascular, también presente en algunos de los pacientes fallecidos. Como siempre resumimos, de los 66 fallecidos que estamos informando, 63 con resultados del PCR positivo, y en 3 de ellos, aunque habían sido positivos, ya en la evolución, en el momento del fallecimiento eran PCR negativos, lo que lamentablemente las afectaciones que produjo la enfermedad provocaron las complicaciones que presentó. Lamentamos estos fallecimientos y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Cuba, con 60.395 pacientes ingresados, diferentes servicios, diferentes unidades, en sus domicilios, 14.661 sospechosos, en vigilancia 3.396, y vuelve a crecer el número de casos activos, el número de casos confirmados que se encuentran ingresados, también en algunos domicilios, los de bajo riesgo, 42.338. Estamos hablando de 195 pacientes activos, más que los que teníamos hasta el día de ayer. Más de 50.000 muestras procesadas, 53.310 en el día de ayer, permitió identificar, diagnosticar nuevamente una cifra elevada de casos de pacientes con COVID. 8.184, que estamos hablando tal vez de tener que decir 669 menos, pero para el pueblo de Cuba, 8.184 pacientes es una cifra extremadamente elevada. Eso hace que el 15,4% de las muestras procesadas resultaran positivas a la COVID. Y con este comportamiento del día de ayer, pues ya se han estudiado, ya se han procesado 6.262.167 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, y se han diagnosticado 341.152 personas con la enfermedad en nuestro país. El 5,4% de todas las muestras analizadas ha resultado positiva en toda la pandemia de COVID en nuestro país. Ayer de todas las provincias se procesaron muestras, como es característico, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Santiago, Guantánamo, con los porcientos mayores, teniendo en cuenta lo elevado
de la complejidad epidemiológica, pero como también pueden ver ahí en el gráfico, también del municipio especial Isla de la Juventud se procesaron muestras en el día de ayer. La positividad de las muestras, como ya yo dije, el 15,4%, todas las provincias con una positividad de las muestras analizadas por encima del 10%, excepto la provincia de La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud. Por encima de la media nacional, o sea, con positividad mayor de 15,4, como lo pueden ver también ahí en el gráfico. Cienfuegos, Holguín, Ciego de Ávila, Camagüey, Matanzas, Las Tunas y la provincia de Mayabeque con los porcientos más elevados. Transmisión autóctono característica de nuestro país, de los 8.184 pacientes diagnosticados ayer, 8.162 son consecuencia de la transmisión autóctona en el territorio y se diagnostican 22 pacientes importados que recientemente arribaron a nuestro país. El gráfico nos permite ver este comportamiento y en el gráfico podemos resumir que de los 102.661 pacientes diagnosticados de los últimos 15 días, el 99,3% son consecuencia de una transmisión autóctona en el territorio. Estamos hablando de 101.984. Podemos identificar también que todos los días, en estos últimos 15 días, todos los días, excepto el 12 de julio, que se diagnosticaron 5.527 personas, se han diagnosticado más de 6.000 casos diarios y que llevamos 5 días consecutivos con más de 7.000. Los dos últimos por encima de 8.000. Solamente estas cifras nos ponen de manifiesto la fuerte transmisión que enfrentamos y que todavía se mantiene muy elevada. El 99,2% de todos los diagnosticados ayer en Cuba, contactos de casos confirmados ya previamente, el grupo de mayor riesgo. Esto hace que ya en el 96,9% de todos los casos diagnosticados durante toda la pandemia, pues hayan sido contactos de casos confirmados. Esa es la importancia de aportar las personas que una vez que me diagnostican a mí, estuvieron en contacto conmigo en los últimos 15 días, para buscar, porque tienen una alta probabilidad de haberse contagiado. Como ya yo dije, 22 de los diagnosticados ayer fueron casos importados a nuestro país, y en Cuba el 3% de todos los pacientes diagnosticados han sido casos importados. Se trabaja para precisar la fuente de infección en 46 de los pacientes diagnosticados ayer. Por provincia y territorio vamos a ver la complejidad en estos momentos de Cuba. Occidente ahí lo tiene, complejo. La Habana con 1.527 casos, cifra muy elevada. Matanzas 1.264, Mayabeque 344, Artemisa 242 y Pinar del Río diagnostican 228 pacientes en el día de ayer. Todas las provincias son cifras elevadas, unas numéricamente más, pero indiscutiblemente para Mayabeque, para Artemisa y para Pinar, esas cifras son muy elevadas también. El centro ha ido incrementando la complejidad, la transmisión. Ahí tienen a Ciego de Ávila con 704, que siempre mencionamos que después de La Habana se ha ido complejizando mucho. Tenemos a Camagüey con 429, después de La Habana no, perdón, después de Matanza. Camagüey con 429 casos, Villa Clara con 427, Cienfuegos una cifra muy elevada, 641, y la provincia de Santi Espíritu 185. Y el oriente del país, tal vez con una complejidad menor, pero muy alto, 816 casos,
en el municipio de Holguín es una cifra extremadamente alta. Como altos son los 477 de Santiago, 464 de Guantánamo, Las Tunas con 264 y la provincia de Granma 172. A diferencia del comportamiento que tiene la mortalidad, aquí, sin grandes diferencias, el sexo femenino está predominando en cuanto al número de casos que se diagnostican. Ayer el 52,2%. Esto hace que el acumulado, el sexo masculino que estuvo discretamente superior, se mantenga ya en el 49%. No obstante, reitero, no son diferencias importantes como nos está pasando con la mortalidad. Asintomáticos ayer, nuevamente un porciento muy bajo, de acuerdo a cómo fue el comportamiento. El 5,1% de los pacientes diagnosticados. En el acumulado es el 30,5%. Pero recuerde que asintomáticos llegamos a tener hasta un 70% de los pacientes que se han diagnosticado, lo cual traduce la severidad del cuadro clínico, la importancia de acudir al médico ante los menores síntomas, porque está teniendo una agresividad un poco elevada. Menores de 20 años, nuevamente cifras muy elevadas. 1.666 de los diagnosticados ayer. En edades pediátricas, 18 años y menos, 1.528. El 18,7% de todos los diagnosticados ayer. Todavía más llamativo, llamando a la reflexión, a la adopción de medidas, 114 lactantes y 57 pacientes diagnosticados ayer con menos de 6 meses de edad. Realmente son cifras que no se logran modificar, todo lo contrario, como vamos a ver después en el gráfico, y que yo no me canso de reiterar la importancia de la autorresponsabilidad en la protección a este grupo de población que sí podemos protegerlo. De 20 a 39 años de edad ya se diagnostican 2.301 personas con COVID, de 40 a 59, 2.722, y nuevamente el grupo de mucho riesgo. Mucho riesgo, y me perdonan la crudeza, de mortalidad, de evolución crítica, de evolución grave. 60 años y más, 1.495 personas en el día de ayer. Es el 18,3% de los diagnosticados ayer. Como les dije, en el gráfico de los casos pediátricos, ahí lo tienen. Y ven que en los últimos 15 días se han diagnosticado 18.030 pacientes pediátricos, que es una cifra muy elevada, y como es elevada, que son 1.202 casos como promedio diariamente. Cifra extremadamente elevada, incluso superior a la que teníamos ayer, que era de 1.180. Todos los días, en los últimos 15 días, excepto el 13 de julio y el 19 de julio, con cifras por encima de 1.000 casos diariamente. Y lamentablemente, los dos últimos días, con cifras de casos diarios, casos pediátricos diarios, por encima de 1.500 casos. Díganme si esto no podemos resolverlo con una participación más responsable y más activa. Importados, como ya yo dije, 22 pacientes diagnosticados ayer. Cifras que se están manteniendo bajas, pudiéramos decir que 6 más que el día anterior, pero que se mantienen por debajo del comportamiento que tuvimos en otros momentos. Por provincias de Pinar del Río se diagnostican 2 pacientes importados de San Juan y Martínez. En La Habana, 3 importados de los municipios Cotorro, 10 de octubre y Guanabacoa, 1 de cada uno. Los 4 casos importados de Matanzas, 2 de Colón, y de Matanzas y Pedro Betancur, 1 de cada uno. De Santi Espíritu, 3 casos, 2 del municipio de Santi Espíritu y 1 de Trinidad. En Ciego de Ávila, 6
se diagnosticaron importados de los municipios Ciego de Ávila, Morón y Majagua, 2 pacientes de cada uno. En Camagüey, el caso importado del municipio Camagüey. En Granma, el caso importado del municipio Medialuna. Y en Santiago de Cuba se diagnostican 2 casos importados del municipio de Santiago de Cuba. Por países de procedencia, los 22 pacientes importados ayer diagnosticados. De Estados Unidos, la cifra mayor, 9. De Rusia, 4. De España, 3. De Panamá y Canadá, 2 de cada uno. Y de Jamaica y Colombia, 1 paciente importado de cada uno. Todos viajeros cubanos, excepto 2 turistas canadienses procedentes de Canadá que se diagnosticaron en la provincia de Ciego de Ávila. Y con estos 2 extranjeros que se diagnostican ayer, se le unen un total de 2 alemanes autóctonos de la provincia de Matanzas y 5 congoleses que se diagnosticaron ayer como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Camagüey. Autóctonos ayer, como ya informamos, 8.162, que como también dijimos inicialmente, podemos decir no, 675 menos. Sí, miren, cada vez que hay una reducción, creo que todos nos alegramos, pero de todas formas es para no tener ninguna confianza esta elevada cifra de casos autóctonos diagnosticados. En Pinar del Río se diagnostican 226 pacientes autóctonos ayer, incluso 77 más que el día anterior, dispersos en sus 11 municipios, y la cifra es mayor, sobre todo, como pueden ver ahí, en el municipio de Pinar del Río, donde se diagnostican 100 casos. San Juan y Martínez con 26, Guanes 16, Los Palacios 14, Viñales 13, San Luis 12, Minas de Matambre 12, Mantua 11, Consolación del Sur 6, y La Palma y Sandino con 6 casos cada uno. Artemisa disminuye 36 menos, pero elevada cifra, 242, con dispersión que en el día de ayer abarca 10 de sus 11 municipios, y las cifras más altas en Huila de Melena, 120, Guanajay con 39 y Bauta con 28. En Artemisa se diagnostican 19 pacientes, San Cristóbal 12, San Antonio de los Baños 10, Caimito y Alquizar 4 cada uno, y Mariel y Bahía Honda 3 de cada uno. La Habana, lamentablemente, como siempre digo, 46 casos más, 1.524 en total en el día de ayer, la característica transmisión de sus 15 municipios, y cifras por encima de 100 ayer en La Lisa, 197, Centro Habana, 154, Boyero, 142, Habana del Este, 139, Arroyo Naranjo, 126, Playa 124, Marianao 121, Habana Vieja 118, y el municipio de 10 de octubre diagnostica 108 casos. Como ven, cifras muy elevadas en prácticamente todo el territorio. El Cerro diagnostica 70 pacientes, Plaza de la Revolución 66, San Miguel del Padrón 60, Guanabacoa 59, Regla 28, y en el municipio del Cotorro 12 casos. Mayabeque también lamentablemente incrementa los casos, 68 más, 344 en total, una dispersión que ayer abarcó 9 de sus 11 municipios, y las cifras más elevadas ayer en Batabanó, 141, muy elevada la cifra en este municipio. San José de las Lajas 63, pero se diagnostican casos en Güines 38, en Bejucal 34, en Santa Cruz del Norte 32, en Melena del Sur 16, en Jaruco 12, en Nueva Paz 7, y en Madruga se diagnostica un caso en el día de ayer. Matanzas logra reducir ayer 200 menos, de todas formas 1.260 casos, cifras muy elevadas. Dispersos anteriores en sus 13 municipios, y ayer el mayor número de casos confirmados
en Hawái Grande 242, cifra muy elevada. El municipio de Matanzas 189, Cárdenas 159 y Jovellanos también una cifra muy elevada de 119 casos en el día de ayer. Se diagnostican en Unión de Reyes 76, en Pedro Betancur y en Limonar 74, en Los Jarabos 68, en Perico 64, en Calimete 62, en Martí 52, en Colón 46 y en la Ciénaga de Zapata 35 casos. El geógrafo Roberto Romero nos ayudó ahí un poco para estratificar riesgos en cada provincia y, como pueden ver ahí, los municipios con tasas de incidencia superior a los 1.000 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Son los 13 municipios de la provincia de Matanzas, siendo las cifras las mayores incidencias en la Ciénaga de Zapata, Limonar, Ciénaga de Zapata con 6.153,3, Limonar, Pedro Betancur, Perico, Cárdenas, Martí, Los Jarabos, Jovellanos, Unión de Reyes, Hawái Grande, Cárdenas y Matanzas, municipio cabecera, y el municipio de Colón. Como ven, todos con tasas de incidencia por encima de 1.000 y podemos decir con tasas de incidencia por encima de 2.000, que realmente es la más baja, la de Colón, pero una tasa de 2.258,3. Nos permite identificar la complejidad que enfrenta este territorio. Cienfuegos disminuye 153 menos, una cifra elevada todavía, 641. Se trabaja duro como en todo el país y esperemos que puedan estabilizar esta reducción. Disperso en sus 8 municipios y la cifra mayor por encima del 50% de todos los diagnosticados ayer en el municipio de Cienfuegos, 390. Lajas diagnostica 77, Comunayagua 60, Aguada 57, Abreu 35, Rodas 12, Palmira 7 y Cruces 3 en el día de ayer. Villa Clara incrementa, lamentablemente 44 más, mantiene una cifra elevada, una complejidad que también se está trabajando, 427 en total. Las cifras más grandes ayer en el municipio de Santa Clara, 182 y Zaguala Grande con 71. Pero Corralillo se diagnostican 31 pacientes, en Camajuaní 26, en Manicaragua 25, en Placetas 24, en Santo Domingo 22, en Caibarien 17, Ranchuelo 16, Cifuentes 8, Encrucijada 3 y Quemado de Guine diagnostican 2 casos ayer. Santi Espíritu disminuye 7 menos, 182 en total, disperso no obstante en sus 8 municipios y prácticamente el 44% en el municipio de Santi Espíritu, 73 de los 182 diagnosticados. Tahuasco con 39, Jatibonico 26, Fomento 16, Cabaiguán 14, Trinidad y La Sierpe 5 casos en cada uno y Yaguajay diagnostican 4 casos autóctonos ayer. Cienfuegos incrementa 264 más pacientes, casos más diagnosticados, 680, Ciego de Ávila, dije Cienfuegos, fue un error, 689 casos ayer, 264 más, dispersos en 9 de sus 10 municipios. Y la cifra más elevada diagnosticada ayer, creo que ha sido el comportamiento durante toda la transmisión en los municipios de Ciego de Ávila con 263 y Morón con 230. Chamba 79, Ciro Redondo 57, 1 de enero 31, Baraguá 24, Florencia 10
y Venezuela y Bolivia diagnostican 2 casos ayer. Y aquí también nos ayudaron para poder estratificar bien el riesgo, a identificar el comportamiento de los municipios con tasa de incidencia superior a los 1.000 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y ahí ustedes tienen en la provincia de Ciego Dávila que de los 10 municipios que tiene este territorio, 9 han presentado este comportamiento en los últimos 15 días. La más elevada de todo, Morón, 2.854,8. Y Ciego Dávila, que le sigue a continuación, con 2.734,9. Bolivia, Majagua, estos dos también con tasas por encima de 2.000, y Chambas, Venezuela, 1 de enero, Baraguá y Ciro Redondo, con tasas por encima de 1.000. Como hemos reiterado, junto con Matanzas, son de los territorios con mayor complejidad en la transmisión de la enfermedad. Camagüey incrementa 32 más ayer, 428 en total, dispersos además en sus 13 municipios, aunque el 57,2% de todos los diagnosticados ayer, 245 en el municipio de Camagüey, que es donde han tenido siempre la mayor transmisión. Pero en Florida se diagnostican 55 casos autóctonos, Esmeralda 49, Césped, Carlos Manuel de Céspedes 29, Guaymaro 15, Vertientes 9, Minas 8, Jimaguayú 6, Sibanicú 4, Sierra de Cubitas 3, Santa Cruz del Sur y Nuevitas 2 en cada uno, y el municipio de Najasa se diagnostica un caso. Las Tunas logra disminuir 36 casos menos, 264. Además, también, como ha sido característico en Las Tunas, la mayor transmisión en el municipio de Las Tunas, que ayer se diagnostican 206, estamos hablando del 78% de todos los que se diagnosticaron en la provincia. En Colombia 25, en Amancio 9, Puerto Padre 7, Majibacoa y Manatí 6 casos ayer, y Jobao 5 casos. Holguín, lamentablemente, vuelve a incrementar 153 casos más, 816, cifra muy elevada en la provincia, la cifra mayor por encima del 50% en el municipio de Holguín, 420 ayer, Mayarí 145, Moa 98, Urbano Noris 37, igual que Banes, Jibara 22, Sagua de Tánamo 17, Calixto García 16, Cacocún 12, Rafael Freire 7, y en Antilla se diagnostican 5 casos en el día de ayer. Como ven, una dispersión en 11 de sus 14 municipios. Granma, que había venido teniendo reducciones, ayer 40 más, 171 en total, prácticamente casi todos en Manzanillo, 66, y Bayamo, 42, 110 de los 171, aunque se diagnostican también en sus 13 municipios casos, en sus restantes 11 municipios. En Yara 20, en Río Cauto 16, en Niquero 10, en Guisa y Jiguaní 4 en cada uno, en Campechuela, Cautocristo y Guayarriba 2 en cada uno, y en Bartolomé Mazón, Medialuna y Pilón 1 caso cada uno. Santiago logra reducir 260 casos menos, buen honor al 26 de julio, 475 en total, muy elevado todavía, dispersos en sus 9 municipios. El porciento mayor de los diagnosticados ayer en el de Santiago de Cuba, el 67,1% de todos los diagnosticados, o sea, 319, pero se diagnostican también en Segundo Frente 31, San Luis 29, Songolamaya 27, Contramaestre 23, Guamá 22, Julio Antonio Mella 17, Palma Soriano 5, y Tercer Frente se diagnostican 2 casos autóctonos.
Y finalmente, la provincia de Guantánamo, con 716 casos menos, de todas formas, cifra elevada, 464 ayer, y la mayor concentración, la mayor transmisión identificada ayer en el municipio de Guantánamo, donde se diagnosticaron 393 pacientes autóctonos, el 84,7% de todos los diagnosticados en el territorio. Manuel Tames diagnosticó 22, Baracoa 19, Caimanera 12, Niceto Pérez 9, El Salvador 7 y el municipio de Yateras 2. Y el municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no diagnostica casos en el día de ayer de personas con COVID-19. Este comportamiento de la incidencia hace que Cuba vuelva una vez más a incrementar su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, en este caso a 901,7 por 100.000 habitantes. Y que se mantengan Matanzas, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Guantánamo y Mayabeque con las tasas de incidencia más elevadas de nuestro país. Muy elevadas las tasas, en todos los casos se incrementa, excepto en la provincia de Matanzas con respecto al día anterior, pero es muy elevada, 3.583,9. Solo podemos mencionar con una baja tasa de incidencia el municipio especial Isla de la Juventud, con una tasa en los últimos 15 días de 8,4. Nos ayudaron también a identificar por regiones cómo se ha ido comportando la incidencia en los últimos 15 días, y ahí ustedes pueden ver que la región occidental, no obstante haberse incrementado la región central, pero la occidental con el 48,1% es donde está la mayor incidencia. De todas formas, el 29% en la central y el 22,9%. Y de todas formas, con cifras muy elevadas en las tres regiones de nuestro país. Además, ahí tienen las curvas de cómo se ha ido incrementando. También nos pudo ayudar Roberto a identificar cómo a través, desde la segunda quincena de julio, cómo el número de casos que se ha ido diagnosticando se ha ido incrementando. Y en la primera quincena, segunda quincena de junio y primera de julio, ahí la tienen, entre 60.000 y 78.000 casos diarios, casos por 15 días. En la primera de julio y la segunda de julio, o sea, durante todo julio, se incrementa la cifra por encima de 8.000. Y en el periodo, en los últimos 15 días, los periodos de 15 días, pues ahí lo tienen por encima de 80.000 a 102.000. Realmente, viendo las curvas, usted ve que se va incrementando. Finalmente, Cuba, con 341.152 pacientes diagnosticados con la enfermedad, en estos momentos 42.338 ingresados, de ellos el 99,1% con una evolución clínica estable. Lamentamos y dimos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 66 pacientes en nuestro país, y con esto ya se acumulan 2.417 fallecidos, que hace que la letalidad de Cuba sea de un 0,7%, inferior al mundo de 2,14, a las Américas de 2,61, pero muy alta para Cuba. Los 2 evacuados, los 54 retornados a sus países, 7.927 altas ayer, 257 que los diagnosticados, hace que los activos se sigan incrementando, y el 86,9% de los diagnosticados en Cuba ya se encuentran recuperados. Vuelve a incrementarse la cifra de pacientes en terapia intensiva, 389, estamos hablando de 30 más, y 164
crítico. Estamos hablando de 11 más. Realmente una situación muy compleja. De todas formas, no nos adentramos mucho en la vacunación. La profesora María Elena Soto, como se había informado, va a estar en este segundo momento y va a dar mucho más detalle que lo que pudiéramos agregar. Hasta aquí, Gisela. Bien compleja la situación epidemiológica. Muy compleja. Bien desfavorable, la situación en Matanzas, en Ciego de Ávila, todavía continúa siendo de alta preocupación. Doctor, le agradecemos su presencia. Mañana lo esperamos para continuar conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19. Ha sido el parte habitual del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, sobre la situación epidemiológica en la nación. Hoy, 8.184 pacientes diagnosticados con la COVID-19. Son cifras que le erizan la piel a cualquiera, cifras bien estremecedoras. Por segunda jornada consecutiva, la nación se ubica con cifras por encima de los 8.000 casos positivos. Lamentablemente, 66 fallecidos en esta jornada como consecuencia de la enfermedad. Las provincias con mayores cifras de contagio, usted lo ha conocido, en primer lugar La Habana, que sigue disparada en su estadística, 1.527 confirmados en esta jornada, Matanzas 1.264, Holguín 816 casos positivos, atención a los holguineros, Ciego de Ávila 704, mostraba la complejidad del territorio, Cienfuegos 641, también con una situación bien alarmante este territorio del país. El resto de las provincias con cifras que oscilan entre los 100 y los 400 casos confirmados. El municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por COVID-19. Ya lo anunciaba el experto en conferencia de prensa. Hoy tenemos aquí ya lista para conversar sobre el impacto de la vacunación anti-COVID-19 a la doctora María Elena Soto Entensa, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud. Así que usted acompáñenos en los próximos minutos. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19 que estaremos hoy de alguna manera también conociendo cuáles son sus principales impactos. Comenzamos este segundo momento de conferencia de prensa con un tuit del grupo empresarial Biocuba Pharma que habla justamente de cómo hoy se desplaza la estrategia hacia Cienfuegos. Cienfuegos que presenta una muy compleja situación epidemiológica, ya usted lo tiene en pantalla. Desde horas de la madrugada, los trabajadores de Encomet, perteneciente al grupo empresarial Biocuba Pharma, Cienfuegos, Encomet Cienfuegos, comienzan con la entrega del candidato vacunal Soberana 01 a los municipios de Palmira y Cruces. Cuba salva. Y con este impacto noticioso que ya comenzábamos a alguna manera ampliar en horas de la mañana durante la revista Buenos Días, queremos iniciar este momento dedicado a la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19. Ya la presentábamos, la doctora María Elena Soto Entensa nos acompaña nuevamente, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctora. Y cuéntenos, ¿cómo ha avanzado esta estrategia cubana de vacunación? Hay mucha preocupación entre la población, existen dudas también, porque la situación es bien compleja. Y ya conocemos que se ha extendido esta vacunación anti-COVID-19 a muchas provincias del país. Bueno, buenos días a ti, Gisela, a todos los compañeros acá en el estudio y, bueno, por supuesto, a nuestros televidentes. Efectivamente, la vacunación, como hemos explicado, es uno de los pilares fundamentales en la batalla contra la COVID. Y, bueno, como habíamos explicado en intervención anterior, se desarrolla la vacunación en municipios de 8 provincias del país. Se ha concluido en 8 municipios, en la Isla de la Juventud, que vemos que resultados más positivos tiene, y en 7 municipios de La Habana.
En estos municipios que se concluyeron, pues funcionan en estos momentos vacunatorios centralizados para la recuperación de pacientes con, o sea, que le falte alguna de las dosis de los esquemas previstos. Se encuentran ya concluyendo el proceso de vacunación el resto de los 8 municipios de La Habana: Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, Marianao, Lisa, Playa, Plaza y 10 de octubre. Incluso debemos comunicar a la población que en el día de hoy, 26 de julio y 27, aunque son feriados, está haciendo un esfuerzo importante el sistema de salud y se ha continuado la vacunación para tratar de avanzar en esta voluntad. Es bueno que se tenga en cuenta esto, doctora, porque muchos piensan que ya La Habana concluyó las 3 dosis y todavía existen municipios que no han concluido con la tercera dosis. Así mismo es. Y bueno, siempre debemos recordar que, por supuesto, es un esquema, como hemos explicado, en este caso que se está aplicando acá en La Habana, que es Abdala, que tiene 3 dosis. Y bueno, es muy importante saber que además los niveles realmente de inmunización se logran una vez concluida, o sea, a partir de 14 días después de la tercera dosis, y debe realmente, ahí es que comienza realmente a incrementar con un nivel más adecuado los niveles de inmunidad. Por eso es importantísimo y siempre reiteramos la necesidad de mantener todas las medidas higiénico-sanitarias que se han estado planteando. Pero bueno, hay que decir que además de La Habana, en otras 7 provincias se desarrolla la vacunación, con lo que llegamos a completar en este momento 30 municipios a lo largo de todo el territorio. Esas otras provincias son Santiago de Cuba, Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila, Mayabeque, Artemisa y Holguín. Y la nueva noticia, Gisela, y para todos los televidentes, es que se prepara y ya están las condiciones creadas para comenzar la vacunación en otros nuevos 17 municipios del país. La mayoría de las capitales provinciales, así como otros municipios, atendiendo fundamentalmente a la situación epidemiológica. Esta próxima vacunación comienza el día 29 de julio y bueno, los municipios capitales, los voy a explicar, van a ser los de la provincia de Villa Clara, o sea, el municipio Santa Clara, el municipio Cienfuegos, que además va a estar participando, como se explicó en el Twitter, en otros municipios, en el ensayo de Soberana 01, pero van a estar también, en este caso con Abdala, los municipios capitales de Las Tunas, Granma, Santi Espíritus, Mayabeque, Guantánamo y Pinar del Río. Además, los municipios San Antonio de los Baños de Artemisa, Nuevitas de Camagüey, y como bien se ha estado anunciando en los medios desde horas de la mañana, vamos a completar los municipios de Matanza por la situación epidemiológica que, bueno, el doctor Durán explicaba y tú también comentabas. O sea, vamos a estar comenzando el día 29 de julio, los municipios Hawái Grande, Calimete, Martí, Pedro Betancur, Unión de Reyes, Jovellanos y Pericos de Matanza. Matanza que tiene toda la atención, claro. Y ya lo anunciaba también el titular de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda. El objetivo es ir inmunizando a la población matancera. Qué bien, son buenas noticias. Esa es la idea y hacia ese camino es que estamos avanzando. Pero no solamente estamos trabajando con los territorios, se ha estado desarrollando también la vacunación, que en estos momentos ya se encuentra incluso en su segunda dosis, en grupos vulnerables. De manera particular, está, bueno, como dije, ya prácticamente concluyendo la segunda dosis, vacunándose más de 10.000 pacientes de hospitales psiquiátricos, hogares de ancianos, centros médicos psicopedagógicos, así como más de 3.000 pacientes nefrópatas, o sea, pacientes que están sometidos a régimen de hemodiálisis, y esta vacunación debe concluir en los primeros días de agosto, ya que estos son grupos también susceptibles a la enfermedad y a las complicaciones que puede tener la enfermedad. Y otra muy buena noticia que tenemos a todos es que estamos organizando de forma intensiva ya la vacunación de nuestras embarazadas. O sea, a partir también del día 29 de julio, vamos a estar vacunando las gestantes que se encuentran en el segundo y tercer trimestre del embarazo, así como las mujeres que se encuentran lactando a sus bebés, que no las vacunamos en un primer momento, pero ya tenemos el autorizo de las autoridades regulatorias y van a ser objeto de la vacunación. ¿En qué provincias, doctora? En todas las provincias del país. Va a ser en el país, en todo el país, y este es un proceso que se va a desarrollar a nivel de las áreas de salud. Se han determinado vacunatorios con todas las condiciones creadas, con la certificación que corresponde a este tipo de estructura,
Y bueno, de forma escalonada se van a ir citando a las embarazadas para evitar la aglomeración, como siempre insisto, cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias. Se van a vacunar con Abdala en el mismo esquema que conocemos, o sea, 0, 14 y 28, cada 14 días. Y bueno, esto va a ser también un aporte importante a todo este proceso de la vacunación. Qué bien, muy buenas noticias. Se extiende la vacunación anti-COVID-19. También toca ya a embarazadas y madres que en estos momentos se encuentran lactando a sus bebés. Pero nosotros seguimos con el seguimiento a la muy delicada situación epidemiológica en el país. Ayer veíamos la situación de Guantánamo y nos preocupábamos muchísimo por la estadística de la más oriental de las provincias cubanas. Hoy continúa el aumento de casos positivos en esta provincia, derivados de los más de 230 controles de focos y 12 eventos activos. Las indisciplinas sociales y la irresponsabilidad de quienes deben vigilar de manera exhaustiva el cumplimiento de los protocolos sanitarios y las medidas aprobadas por el Grupo Temporal de Trabajo para la etapa. Lo cierto es que la enfermedad muestra allí una preocupante dispersión en todos sus municipios. El siguiente reporte nos actualiza. Alarmante la situación de Guantánamo, con más de 2.000 casos positivos en los últimos 3 días, debido a la dispersión de la enfermedad en la cabecera provincial y los municipios El Salvador, Manuel Tames, Niceto Pérez y Caimanera. El incremento notable de fallecidos y de pacientes graves y críticos denotan el tránsito acelerado de la enfermedad a partir de las comorbilidades. Por eso lo más importante es que inmediatamente que cada uno de los miembros de la familia, cada guantanamero, cada cubano, tenga síntomas, inclusive no solamente síntomas respiratorios, debe llevar a esa persona a buscar ayuda médica o a responder a la pesquisa activa para que no haya pérdida de oportunidad y que podamos iniciar los tratamientos precozmente. Las causas de esta situación tienen varias aristas. Por una parte, indisciplinas sociales generadas por fiestas, traslados intermunicipal, violación del aislamiento hogareño, colas y aglomeración de personas, así como niños jugando en las calles. Por otra, atrasos en los resultados de PCR por la poca capacidad de procesamiento del laboratorio de biología molecular y el examen de muestras en otras provincias con situación similar. Deficiencias en los traslados oportunos de los pacientes, problemas en la atención primaria generada por la falta de pesquisas y entrevistas epidemiológicas con profundidad, así como disminución de las capacidades hospitalarias a partir del aumento de casos de vigilancia de alto riesgo. La provincia tiene organizado las unidades para sospechosos de alto riesgo y confirmados de alto riesgo, además de todo un complejo de atención al grave, donde tenemos camas de vigilancia intensiva y facilidades de terapia intensiva con tecnología de avanzada y todo el personal, los insumos, medicamentos, todo lo necesario para el tratamiento de pacientes graves y críticos. Las edades pediátricas, con 250 pacientes menores de 18 años y más de 30 neonatos, así como las 50 gestantes y 35 puérperas activas con la COVID, denotan la vulnerabilidad de un sector poblacional que necesita ser mejor protegido. La falta de control a las medidas aplicadas, el cumplimiento estricto de la restricción de movilidad son otras de las situaciones a revisar. A pesar del complejo contexto sanitario, Guantánamo tiene listos los 334 vacunatorios para iniciar el proceso de intervención poblacional con Abdala una vez llegue la vacuna a la provincia. Se aplica además el nuevo protocolo sanitario con el aislamiento domiciliario, pero no son suficientes las dosis del nalzaferón por la cantidad de casos generados en las últimas horas. De esta forma se continúan estableciendo nuevas estrategias desde las áreas de salud que requieren del apoyo poblacional, pues el apego a las medidas higiénicas, la disciplina y responsabilidad colectiva, institucional e individual posibilitará una disminución en los casos. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Delicado, muy delicado el escenario epidemiológico en Guantánamo que hoy reportaba 464 casos positivos a la COVID-19. Doctora, ¿cuántos cubanos ya han recibido la primera dosis de vacunación con alguno de nuestros candidatos vacunales en caso de Soberana 02, Abdala como vacuna ya? Sí, tenemos en estos momentos en el país con primera dosis aplicadas 3.484.672. Con segunda dosis, más de 2.900.000 y con terceras dosis, más de 2.400.000. Llegando en el día de hoy, un día glorioso para todos los cubanos, a un total de 8.900.350 dosis
aplicadas a las cubanas y los cubanos. La estrategia ha sido ir extendiendo esta vacunación, sin duda alguna. Muchos nos preguntan, doctora, y nos envían también sus interrogantes al correo sobre el nuevo protocolo sanitario. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el propósito fundamental de este protocolo sanitario aprobado recientemente? Sí, a ver, el nuevo protocolo sobre el que estaremos abordando en otros programas y seguiremos profundizando, plantea el aislamiento durante 14 días de los contactos. El doctor Durán, el profe Durán, explicaba la alta probabilidad de los contactos de ser casos positivos. Por tanto, es imprescindible garantizar el aislamiento de los contactos durante 14 días en su hogar, el aislamiento domiciliario. Tenemos además en este protocolo el nuevo elemento de que los pacientes sospechosos y pacientes confirmados de bajo riesgo, evaluados previamente por nuestros equipos de salud y el médico de la consulta que están en los cuerpos de guardia de los policlínicos, sus médicos de familia, este tipo de paciente de bajo riesgo pueda permanecer en el hogar con seguimiento por el equipo básico de salud, por estudiantes de las ciencias médicas. Por supuesto, si presentara alguna complicación, estos casos serían inmediatamente remitidos a las instituciones. Hay que insistir, y seguimos insistiendo todo el tiempo, en la importancia de cumplir las medidas de aislamiento en estos casos, las medidas higiénico-sanitarias, tratar de que las personas sospechosas o enfermas se mantengan aisladas y con un distanciamiento del resto de la familia, y sobre todo seguir fomentando el apoyo, la disciplina, la autorresponsabilidad de la población. Un tema que demanda sin duda alguna, doctora, un mayor seguimiento, y aquí en este espacio usted tendrá la oportunidad de ampliarlo el próximo lunes. Contamos con su presencia nuevamente. Agradecerle por toda la información brindada en esta mañana, y a usted recordarle siempre que es necesario que se cuide, sobre todo en esta jornada cuando la nación confirma 8.184 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 66 fallecidos. Cuídese mucho, cuídese más y recuerde, siempre es 26. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días.